Dicho que cuando voy a predicar mínimo el coro que cante antes que mi predica. ¿Cómo están? ¿Bien? Sí, de verdad que me da mucho gozo de poder compartir con ustedes esta mañana la palabra de Dios, verles que están muy bien. Sí, me sorprende cuando entré, la mayoría de personas me llamaba la atención porque estaba vestido así. ¿Ya? Y es porque como hay pocos matrimonios, el taque se apolía en saco, hay que ponerse, ¿no? Aprovechar No, pero yo les pregunto, ¿quién toma más cuidado para vestirse los domingos? ¿Los varones o las mujeres? ¿Con qué gusto? Sí, a mí me sorprende que mi esposa el día anterior ya está escogiendo qué se va a poner y me pregunta, mira, ¿cuál me queda mejor ¿no? Con esto, cuál combina? Y quiere que los zapatos también, ¿no? Vaya, ¿no? Con lo que se va a poner y en fin, ¿no? Pero déjenme contarles de un señor que conocí en Lima. Él todos los días se sentaba afuera de la iglesia de las Nazarenas a pedir limosna. Carlitos era ciego, él no podía ver. Y ahí estaba todos los días pidiendo limosna. Yo estaba sirviendo en el hogar de Cristo, una hospedería para niños abandonados, para ancianos. Y cuando llegó Carlitos ahí, ya se imaginan el aspecto que tenía, ¿no? Entonces yo dije, Carlitos, tenemos que darte un baño. No, 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 me dijo. Sí, le digo, Carlitos, ya tenemos que cambiarte lo que tienes puesto. Y bueno, y ahí ya lo convencí, ¿no? Entonces después de darle un baño, me fui al almacén y le conseguí una camisa bonita, un pantalón, zapatos y un saco. Y cuando ya le vestí, me dice, hermano, ¿de qué color es mi saco? Azul marino, le digo, y te queda muy bonito. Sí, pero le falta un botón, me dice. Ya, Carlitos, no te preocupes, ahorita voy a conseguirte una aguja y un botón para coser el saco. ¿Sí? Esta mañana, por supuesto, no vengo a hablarles de la última moda, ¿no? Lo que vamos a hablar esta mañana es de la familia y el declive moral de la sociedad. Vamos a ver que Dios nos ofrece una salida para la influencia tan negativa de la sociedad, de la sociedad moderna. ¿Cómo podemos hacer frente nosotros como cristianos, como hijos de Dios, a las influencias negativas de la sociedad? Vamos a ver a la luz de la palabra de Dios dos cosas muy importantes que podemos hacer como familia para hacer frente a las influencias negativas de nuestra sociedad. Podemos abrir la palabra de Dios, por favor, en Colosenses, capítulo 3, versículo 11. El hermano César ya leyó en el momento de la cena el pasaje que voy a estar meditando esta mañana. Pero antes, el versículo 11, Pablo dice algo muy importante. Colosenses 3, 11, hablando acerca del creyente. Dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y me gustaría que nos quedemos con esa última frase. Cristo es el todo y en todos. Vamos a orar. Amadísimo Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias porque esta mañana tu presencia está aquí en medio de nosotros. Podemos sentirla, Señor. Creemos en tu promesa, Señor Jesucristo, cuando nos dijiste que tú estarías en medio de nosotros. Y en esta mañana solamente quiero pedirte que me des claridad, Señor. Que al exponer tu palabra, Señor, lo haga de una manera sencilla, que todos podamos entenderla. Pero sobre todo, Señor, yo te pido que nos ayudes a cambiar todas aquellas cosas en nuestra vida que necesitan ser cambiadas por ti, que necesitan ser transformadas, Señor, porque tú tienes una misión, una tarea muy importante para cada uno de nosotros. Pero necesitamos prepararnos, Señor.
Por eso que tu Espíritu Santo esté guiando este mensaje de principio a fin. En el nombre de Jesús, amén. La primera cosa, hermanos, que me gustaría compartir con ustedes de cómo hacer frente a las influencias de la sociedad. No voy a hablar mucho. Ustedes, a día nosotros vivimos los estragos del pecado y de la maldad. Pero como hijos de Dios necesitamos, en primer lugar, aprender a desechar todas aquellas cosas que no son propias de un hijo de Dios. Necesitamos aprender a desechar todas aquellas cosas que no son propias de un hijo de Dios. Todos sabemos el nivel caótico en que se encuentra nuestra sociedad. Basta escuchar las noticias, abrir el periódico para darnos cuenta la triste situación en que se encuentra el mundo. Somos conscientes de cómo poco a poco se han ido menoscabando las normas de conducta al punto que muchos hoy no somos capaces de distinguir lo bueno de lo malo, lo puro de lo que no es, los malos de los buenos deseos. Tristemente, muchas de estas cosas inmorales que la sociedad moderna está promoviendo, como la ideología de género, la promiscuidad sexual, el homosexualismo, la pornografía, el libertinaje, están ejerciendo una poderosa y sutil influencia sobre nuestras familias. Están entrando en nuestros hogares. Porque muchos estamos pasando horas de horas expuestos a la televisión, al internet, a las películas y a todos los efectos negativos que están ejerciendo sobre nosotros, que no pueden aliviarse con 1 o 2 horas de enseñanza cristiana aquí en la iglesia o en nuestra casa. Un estudioso, Hanson, ha dicho: los videos populares a los que las mentes más tiernas e impresionables pueden acceder con solo un clic, se deleitan en lo escabroso y satánico. La violencia y lo transitorio se convierten así en hábitos de la mente. Qué triste, hermanos, de verdad. Nos cogió por sorpresa. Los padres no estábamos preparados para este ataque del enemigo. Fue muy sutil, se metió de manera muy hábil en nuestros hogares. Y hoy en día nos está costando a los que somos padres cuidar a nuestros hijos de todo el daño que le está ocasionando la tecnología. Por supuesto que tiene su lado bueno, su lado positivo, pero los que están creando esta tecnología no lo están haciendo con ese fin. Muchos creen hoy en día que cada persona debería tener la libertad de crear su propia moralidad, escogiendo en el buffet de opciones igualmente válidas. Sin embargo, la palabra de Dios nos deja bien en claro que existen normas específicas que se espera que los cristianos cumplamos. Y la iglesia debe enseñar estos valores a sus miembros. Por eso es que estamos hoy aquí. Por eso es que tomamos un tiempo a las 9 de la mañana en el discipulado para enseñar la palabra de Dios. Tal como ha dicho otro estudioso, Martin, estas enseñanzas constituyen un ineludible llamamiento a hacer que la ética del Salvador sea la ética de los salvados. Si decimos ser cristianos, tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Sin duda, el declive moral de nuestra sociedad es parte del plan que tiene Satanás para apartar a la gente de Dios. Pero el problema se agudiza cuando este declive moral también está entrando o ya ha entrado en la santa iglesia de Dios, afectando a una gran cantidad de personas y por supuesto también a las familias que conforman la iglesia. En nuestra cultura, por ejemplo, la fornicación, la impureza sexual, las bajas pasiones, los malos deseos y la avaricia se consideran como cosas relativas que tienen que ver con la libertad de expresión. Un hombre que nació hombre, si desea ser mujer,
o niña o bisexual, no hay problema. Es parte de su libertad. Hoy en día los despreciables vendedores de pornografía son aclamados como grandes defensores de la libertad de expresión. Y no les importa abusar de niños o de niñas o adolescentes o mujeres con la falsa expectativa del trabajo, del dinero fácil. Y de esta manera, hermanos, están destruyendo la vida de miles de personas en todo el mundo. Y como bien sabemos, para Dios no hay nada más importante que la familia. Por eso quiere que construyamos nuestras familias con buenas bases, con bases sólidas. La mayoría de los hogares en la actualidad están en crisis porque sus fundamentos son totalmente diferentes a las enseñanzas de la palabra de Dios. Y ojo que estamos hablando aún de hogares cristianos. Qué triste que hoy en día no hay mucha diferencia entre los hogares del mundo y los hogares de la iglesia. Las estadísticas muestran que aún el divorcio, la tasa de divorcio, se da también en la iglesia. Por eso esta mañana me gustaría que veamos algo muy importante que escribe el apóstol Pablo a esta iglesia de Colosas, que sin duda es la base que Dios anhela para todo hogar. La iglesia de Colosas, al igual que nuestra iglesia hoy en día, estaba pasando por serios problemas. Falsos maestros se habían introducido, infiltrado en la iglesia y estaban enseñando cosas que no se ajustaban a la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo escribe esta hermosa carta para advertir, para ayudar a los cristianos a no desviarse, a no apartarse de la palabra de Dios. Y entonces en el versículo 11 que hemos leído de Colosenses 3, el apóstol Pablo dice una gran verdad. Cristo es el todo y en todos. Pablo presenta a Cristo como la base de todo buen hogar cristiano, desde una perspectiva basada en el amor que Dios tiene para cada una de las personas que conforman parte de su pueblo. Hermanos, si cada una de las personas que formamos parte de la iglesia tenemos como base a Cristo y Él es el todo en nuestras vidas, de seguro los hogares que formamos serán verdaderos testimonios del poder y la sabiduría de Dios al crear la familia. Los principios que Pablo nos va a enseñar esta mañana en esta hermosa carta, sin duda tienen poder para transformar por completo nuestra vida. Y estos principios que vamos a ver esta mañana son aplicables en cualquier circunstancia que nos encontremos, cualquiera sea nuestra condición. Colocar a Cristo primero en el hogar para poder hacer viva esta expresión de que Cristo es el todo y en todos, implica, hermanos, poner a Dios en el hogar en primer lugar en todas las áreas de nuestra vida. No se puede tener un hogar estable sin que todos y cada uno de los miembros de la familia aprendamos a darle a Cristo su verdadero lugar en nuestras vidas. Qué triste hoy en día que los cristianos no hemos aprendido a poner a Cristo en el primer lugar, a que Dios sea la prioridad en nuestra vida. Claro, es fácil decirlo, no, sí, hermano Antonio, para mí Dios ocupa el primer lugar. Pero es fácil darnos cuenta que ocupa el primer lugar. Porque ¿en qué invertimos la mayor parte de nuestro tiempo, en el día? Definitivamente no es en las cosas de Dios. Por eso que es importante que ordenemos nuestras prioridades en nuestra vida. Porque si no, nunca vamos a mejorar, nunca vamos a poder cambiar. Y ojo, que no se trata solamente de que la presencia de Cristo esté en el hogar, sino que ocupe su verdadero lugar. No basta decir, mi hogar es cristiano, no, sino que Cristo sea el centro, sea el primero en todas las cosas que hacemos en la casa. Hay un pasaje que mis hermanos han mencionado bastante
en estos temas que estamos llevando sobre la familia. Ya solamente faltan 2 temas más. Me gustaría volverlo a mencionar, porque tiene algo que todavía no ha calado en nuestros corazones. Todavía no se está haciendo vivo y eficaz en nuestras casas. Deuteronomio 6:5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Le pedirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este pasaje, hermano, nos brinda aspectos muy importantes de lo que debe significar la presencia de Dios en el hogar y cómo colocarlo en el primer lugar para poder soportar todos los ataques de la sociedad. Si se ignora este principio, el hogar se destruye o naufraga. Tanto los padres como los hijos hemos de tener bien en claro que Dios y solo Dios es el único Señor en el hogar. No es el esposo, no es la esposa y mucho menos los hijos, sino Cristo. Lo siguiente a considerar es que tenemos que amar a Dios y nuestro amor al Señor tiene que ser como de todo corazón, con todo nuestro ser. Tenemos que adorar a Dios en forma cotidiana, no solamente cuando tengamos tiempo o cuando tengamos ganas, sino de manera permanente, voluntaria e incondicional. No hay nada más maravilloso cuando la familia se junta en torno a la palabra de Dios para hacer el altar familiar. Yo les confieso que a veces cuando estamos pasando por algún problema, alguna circunstancia en mi casa y estoy luchando ahí por el mal comportamiento de mi hija, por sus actitudes, y cuando llega el tiempo de hacer el devocional y abrimos la palabra de Dios, algo maravilloso sucede. Que mi hija por sí misma se da cuenta y dice: papá, en esto estoy haciendo mal. Papá, esto debo cambiar. Y cuando oramos, cuando nos unimos en oración, sentimos el poder de Dios. Y mis hijas están aprendiendo que Dios tiene que tener el primer lugar en nuestra casa. Tenemos que considerar también, hermanos, que el conocimiento bíblico consiste en atesorar la palabra de Dios en nuestro cerebro, ya que esto nos va a permitir estar firmes en las diferentes adversidades que se presenten en el hogar. Yo estoy orando para cuando mi hija salga de este ambiente, de esta burbuja que es la iglesia y el colegio cristiano donde está, y tenga que ir a la universidad y tenga que enfrentarse ahí a todos los ataques del enemigo. Lo único que le va a ayudar a ella es lo que ahora estamos sembrando en su corazón, la palabra de Dios. Y ojalá ella nunca se aparte del Señor. Esta instrucción, por eso dice el pasaje que hemos leído, debe ser de manera continua y formativa. Por eso dice: incúlcaselas estas palabras continuamente. Y para ello, hoy en día los padres necesitamos tener mucha creatividad. La competencia es fuerte. Si yo le digo a mi hija: hija, ¿qué prefieres? ¿Estar estudiando la palabra de Dios o estar en el celular, en el móvil? ¿Qué va a decir ella? El celular. Papá, déjame, ¿no? Mi hija sufre porque le gusta el celular, le gusta estar viendo los videos y ahora ya comunicándose con sus amiguitas, ¿no? Por el teléfono. Esta instrucción, por eso, hermanos, nos va a servir, sin duda, para aprender a poner a Dios en un primer lugar en nuestras vidas, en nuestros hogares. La cosa no es fácil para nosotros hoy en día. El excesivo trabajo, las tareas domésticas, los deberes escolares, los distractores como el internet, el celular, no nos van a permitir que nosotros busquemos poner a Dios en un primer lugar. Muchas veces vamos a mantener o a buscar mantener la apariencia.
Cuando nos preguntan, y hermanos, ¿ustedes están orando como familia? Sí, sí, sí. Cuando sabemos que no lo estamos haciendo. Y si lo estamos haciendo es algo muy mínimo, con un tiempo muy limitado. Muchas veces vamos a ceder a la presión de la sociedad para tratar de cumplir con muchas cosas que nos permiten seguir con un estándar de vida acorde a lo que dicta el mundo. Y no vamos a permitir que Cristo sea el centro de nuestro hogar, que Él sea quien gobierne nuestro hogar. Por eso Pablo desafió a los creyentes de Colosas a mostrar un cristianismo auténtico por su buen testimonio. Y esto se logra por la presencia de Cristo como el centro de nuestros hogares. El propósito de lo que Pablo está enseñando acerca de la verdadera conducta de los cristianos es sin duda exaltar el nombre de Cristo y tener hogares sólidos dentro de la iglesia para fomentar un buen testimonio que impacte a la sociedad. Qué triste que hoy en día los hogares cristianos no seamos esa luz que brille en medio de la caótica oscuridad en que se encuentra el mundo. Muchos de nuestros vecinos ni siquiera saben que somos cristianos, que nuestro hogar es un lugar donde se adora a Dios. Porque sabemos, hermanos, que lo primero que Jesús hace con todos y cada uno de sus verdaderos seguidores es cambiar su condición de muerte a vida, de ser esclavo de Satanás a ser un siervo de Dios, de la oscuridad a las tinieblas. Y eso trae una bendición, o debería traer una bendición muy grande a nuestros hogares. Jesús, hermanos, no tiene solamente el poder para darnos vida espiritual al salvarnos de la condenación del pecado por medio de su muerte en la cruz del Calvario, sino también tiene el poder para sacar de nosotros todas aquellas malas influencias negativas que la sociedad se ha encargado de meter en nuestras cabezas y de las cuales muchos hemos sido víctimas. Y Pablo menciona algunas de estas cosas aquí. Colosenses 3, capítulo 5, versículo 5, perdón, Colosenses 3, 5, el apóstol Pablo menciona que tenemos que hacer morir, ojo, morir en todas aquellas cosas mundanas de nuestra vida. Y menciona la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y ojo con lo que dice el versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora, eso es muy importante, pero ahora dejen también vosotros todas estas cosas. Y sigue mencionando la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No se mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. Aquí tenemos solo una pequeña lista de las múltiples influencias negativas que el mundo ejerce sobre los hijos de Dios, las cuales tienen que ser desechadas por completo de nuestra vida, por el poder que Cristo nos ha dado al darnos una nueva vida. Cuando un cristiano está decidido a poner a Cristo en el centro de su vida, se va a dar cuenta que estos y muchos pecados que formaban parte de su antigua vida anterior tienen que ser exterminados por completo. Pablo da fe de que o se está muerto en el pecado o se está muerto a él. O estamos muertos en el pecado o se está muerto a él. Los miembros del creyente ya no pueden ser ofrecidos al pecado como instrumentos de maldad, sino a Dios como instrumentos de justicia. Pablo demanda el completo exterminio de esta antigua forma de vida. Yo no sé, no hay tiempo
Pero yo no sé, de verdad que a mí me avergüenza. Gracias a Dios, ya poco a poco me voy olvidando, pero si ustedes supieran todo lo que he hecho antes de ser cristiano, he sido malo, malo, malo. He hecho cosas abominables delante. Iba a misa, iba a comulgar, pero vivía en el pecado. Y de verdad, la maldad en mi corazón era grande. Y el daño que he hecho es grande a muchas personas. Pero ¿qué hacemos muchos cristianos cuando venimos a la iglesia? Tratamos de maquillar nuestra vida, de ocultar nuestro pecado, lo cual, déjenme decirles, no sirve de nada. Es como intentar masillar un estante, una puerta que está llena de polilla por dentro. No va a servir de nada que yo le pase una manito de pintura por encima. Por eso Pablo insiste en que los cristianos hemos de exterminar cualquier forma de pecado de nuestra vida. No podemos seguir engañándonos, ni engañando a nuestra familia, ni mucho menos pretender engañar a Dios. Tenemos que empezar a hacer hoy un ejercicio de honestidad con nosotros mismos y tomar la decisión de decirle chao, adiós, bye bye a cualquier pecado que exista en nuestra vida y que está dominándonos. Como hemos podido darnos cuenta, el apóstol Pablo pone un fuerte acento en los pecados de la naturaleza sexual. Él menciona en el versículo 5 la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos. Y no lo dice por casualidad, sino porque él sabe que dentro de la iglesia todavía hay entre los convertidos una gran cantidad de ellos que no son capaces de desechar estos malos hábitos de su vida. Y que nuestra sociedad, por supuesto, acepta como normales y que los promueve. Eres macho si tienes más mujeres. Mientras peor tratas a tu mujer, más, ¿no? O sea, haz valer tu fuerza, tú eres el hombre de la casa. No hay problema que le saques la vuelta a tu esposa. Todo el mundo lo hace. ¿Será que a muchos de nosotros nos está costando desechar estas prácticas de nuestra vida? Con mucha vergüenza tengo que confesarles. Un día nos íbamos de paseo al mall con mi familia. Estábamos bajando del taxi y mi esposa me dice, Antonio, cuando quieras mirar a otra mujer, hazlo con disimulo. De verdad me sentí avergonzado. Es cierto que somos hombres y a veces nos gana la mirada, pero nada justifica nuestro pecado. El otro pecado que también menciona el apóstol Pablo que tenemos que desechar de nuestra vida es la avaricia, que es idolatría. Hermanos, este pecado está haciendo grandes estragos en la familia, aún hoy en día. La avaricia alude a la idea absurda e implacable de que todo, incluso las demás personas, existen para nuestra propia satisfacción, para nuestros propósitos personales. Esencialmente convierte los propios deseos en ídolos. Es la absurda idea de poseer cada vez más y más cosas, aunque conseguirlas implique endeudarnos más allá de lo que podamos pagar. A mí me da miedo cuando voy a un centro comercial, porque terminamos comprando cosas que no necesitamos, gastando lo que no tenemos. La pasión por poseer cosas de este mundo quita inmediatamente a Dios del centro de nuestras vidas. Y tal como dijo el Señor Jesús en Mateo 6:24, no se puede servir a Dios y al dinero. Quienes viven afanados por el dinero no es Dios, sino sus propios deseos los que están en el trono de sus corazones. Nos autoengañamos pensando que cuando más tengamos, más seguros vamos a estar. Sin embargo, la avaricia no proporciona ninguna defensa contra las dificultades de la vida. No obstante, esta pasión parece ser el motor que dirige la vida de muchos hogares. Todos estamos centrados en ganar dinero para tener cosas.
no importa a qué precio. Y los modernos publicistas, al parecer, han hecho un excelente trabajo. Nos han convertido en espléndidos compradores. Estamos hablando de cristianos, de hijos de Dios. Nuestras casas están cargadas de cosas que no necesitamos. Hemos sacrificado del pasar tiempo con nuestros hijos, de disfrutar tiempo en la familia, para conseguir dinero, ¿para qué? Para amontonar de cosas ahí en la casa que nunca vamos a usar. Por eso el cristianismo demanda que los seguidores de Cristo vivan de un modo digno de su Señor. Si los cristianos no estamos dispuestos a conducirnos de una manera distinta a la sociedad en que vivimos, traicionamos nuestro llamamiento santo y denigramos nuestra fe, al tiempo que causamos un gran dolor y sufrimiento a nuestra familia, porque cuando vienen las deudas, cuando la economía está en crisis en el hogar, vienen otros problemas, como bien lo sabemos. El apóstol Pablo también nos aconseja en el versículo 8 y 9 de Colosenses 3 que debemos dejar la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas y que dejemos de mentirnos unos a otros habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Qué triste que en los hogares cristianos, lejos de haber una armonía de amor, de calma, de paz, haya pleitos, gritos, discusiones. Discutimos con nuestra familia, con nuestras esposas y venimos acá al culto como si no pasara nada. El esposo se sienta por acá, la esposa se sienta por allá al fondo. Y si están juntos, están peleados. ¿Ustedes creen que eso le agrada al Señor? Yo cuando he discutido con mi esposa ni siquiera puedo dormir. El Espíritu Santo ahí está que me dice, anda, pide perdón, anda. No, pero yo no tenía la culpa. No importa, anda, pide perdón. Humíllate. No puedes estar así, enemistado con tu esposa. Pero en muchos hogares vivimos así, como no importa. El otro día estaba, justo un domingo acá, ¿no? Le dije a una hermana, saluda a tu mamá. No, hace un mes que no me hablo con ella. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de admitir que una vez también fuimos seducidos por estos males que nuestra sociedad promueve y alienta? Pero ¿cuántos estamos dispuestos a desechar de nuestra vida estos y muchos otros pecados para vivir como verdaderos hijos de Dios? Y la gran pregunta es, ¿cómo lo hacemos, Antonio? ¿Hay alguna fórmula mágica para vivir de una manera que agrade a Dios? Gracias a Dios que tenemos en la palabra de Dios sabios consejos. Gracias, hermano César, porque en la hora de la cena no nos hemos puesto de acuerdo, pero él leyó el pasaje. Y aquí, si se hayan estado durmiendo, ahora le pido toda su atención, por favor. Porque esto es clave. Me ha ayudado a mí, ha ayudado a mi familia, y estoy seguro va a ser de bendición para ustedes. Es bien sencillo. Vamos a leer primero la palabra de Dios. Dice versículo 12 al 17 de Colosenses 3. Vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros, perdonándose unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo les perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vístanse del amor, que es el vínculo perfecto. Versículo 15. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Cómo hacer frente a las influencias tan negativas de la sociedad? Aprendiendo a vestirnos con las vestiduras propias
de un verdadero hijo de Dios, aprendiendo a vestirnos con las vestiduras propias de un verdadero hijo de Dios. Dios nos manda a despojarnos de las antiguas vestiduras mundanas, pero no para quedar desnudos, sino para vestirnos de unas nuevas. Y esta forma de vestir o de vivir es un proceso, hermanos, que necesita una constante mortificación de nuestra carne. Y empezar a entender que como creyentes hemos pasado a ser propiedad de Cristo. Ya no somos propiedad de Satanás. Ahora somos propiedad de Cristo. Y el imperativo, la orden para nosotros es la siguiente. Si ya eres un escogido de Dios, un santo llamado de Dios, no puedes andar vestido de cualquier manera. Tenemos que vestirnos para agradar a Dios y no al mundo o a nuestra sociedad. Por eso Pablo pasa ahora a decirnos cuál es el último grito de la moda para los cristianos, cuál es la vestimenta que todo cristiano necesita llevar para estar de acorde a su nueva posición que ocupa en Cristo. Y por supuesto estamos hablando de las hermosas vestiduras espirituales, las cuales, hermanos, nos van a identificar como verdaderos cristianos. Es difícil, ¿no? Sí, es muy difícil. Es muy difícil dejar estos pecados que hemos leído en la primera parte. Es muy difícil. Pero no estamos solos. Dios está con nosotros para ayudarnos. Es más, ni siquiera nosotros tenemos que producir estas vestiduras. Es el Espíritu Santo el que las produce, el que las hace. A nosotros solamente nos toca ponerlas, nada más. Eso es todo nuestro trabajo. Pero es importante para ello poner nuestra vida bajo el control del Espíritu Santo, para que sea Él quien nos ayude cada día a llevar nuestras vestiduras que nos van a identificar como verdaderos hijos de Dios. ¿Me dejo entender, hermanos? ¿Sí? Entonces nuestro trabajo es bien sencillo. Así como cuando uno se levanta en la mañana y va súper chévere y dice, ¿ahora qué me pongo? Este polo, no, pero juega a la selección. Me pongo mi polo de Perú. ¿Y con qué? Zapatillas o zapatos. Así como elegimos qué ponernos para salir a la calle, igual, como cristiano. Ahora, ¿qué me pongo para mostrar que soy un verdadero hijo de Dios? Aquí está. Saque, si tiene alguien lapicero y papel, anoten, por favor. La primera vestimenta que el Señor quiere que usemos es, dice el apóstol Pablo, la entrañable misericordia. Entrañable misericordia. Está en Colosenses 3, versículo 12. Esto implica tener corazones compasivos. Hermanos, frente a una sociedad despiadada y egoísta, indiferente ante el dolor y el sufrimiento de las personas, donde todo se está mecanizando y donde todo casi se hace por medio de una fría computadora, en medio de tantas interacciones informáticas y experiencias de comunicación virtual a través de ordenadores, celulares y otros dispositivos, tenemos el consejo de Pablo que como creyentes debemos tener un corazón compasivo en nuestra interacción con las personas. Debemos saber hacer un alto en nuestras múltiples tareas para extender una mano amiga a quien lo necesite. ¿Se acuerdan la parábola del buen samaritano que compartió el Señor Jesucristo, no? Como este hombre estaba ahí caído, pasó un sacerdote, pasó un levita de largo y solamente un samaritano se apiadó a invertir de su tiempo, de su dinero, sus energías para ayudar a este hombre. Y el Señor Jesús termina esta parábola diciéndole al hombre que le preguntó, ¿quién es mi prójimo? Ve tú y haz lo mismo. Y es lo mismo que el Señor Jesús nos dice esta mañana a todos y cada uno de nosotros que decimos ser hijos de Dios. Ve tú y haz lo mismo. Muestra compasión con tu semejante, con aquel que está sufriendo, con aquel que necesita de ayuda. La otra vestimenta que necesitamos ponernos, dice, es la bondad, la dulzura. Ser esas personas que estamos prestas a ser útiles para los demás. Que las personas sepan que pueden contar con nosotros siempre, a cualquier momento.
Que estemos prestos a servirles con toda amabilidad en medio de nuestras apretadas agendas. No sé si ha venido, pero conozco una hermana de esta iglesia que hace honor a su nombre, se llama Amable. Wow, ustedes le piden un favor a esta persona, a esta hermana, y lo hace con qué cariño, con qué alegría, y nunca hasta ahora me ha dicho no algo que le he pedido. Hermana, pero tiene que ir al centro, no se preocupe, yo me voy. Ya no hay ese tipo de personas, están en vías de extinción. Personas serviciales. La otra vestimenta que tenemos que pedirnos, vestirnos, es la humildad. Dice ahí humildad, de humildad. Lejos de lo que la sociedad demanda, donde todos estamos en la búsqueda incesante de honor y ascender dentro de la estructura social, donde las personas compiten sin cesar con los demás para alcanzar una gloria efímera y todos quieren ponerse por encima de los demás. Qué triste que aún en la iglesia pase eso. Que haya celos entre nosotros. ¿Por qué a ese hermano, a esa hermana le han puesto en el ministerio? Si yo merezco, yo sé más que ella de Biblia, yo he estudiado más. Qué triste. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? ¿O qué hizo el Señor Jesucristo? Miren en Filipenses 2, 7 al 8. Dice el apóstol Pablo que nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, no se despojó a sí mismo. Filipenses 2:7, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Ya no hay esa humildad en los cristianos. Todos queremos ser el primero, todos queremos que nos sirvan. La otra vestimenta que menciona el apóstol Pablo es la mansedumbre. Es la disposición de estar dispuestos a hacer concesiones a los demás. Un estudioso de nombre Lindemann lo define como el poder en una situación de conflicto que nos capacita para censurar la conducta del hermano de un modo que se perciba como una ayuda, no como condenación. Somos muy ligeros para juzgar a otros, para poner clichés, etiquetas. No, esa hermana ni le cuentes nada, es una chismosa. No, somos muy altivos. Fosforitos, como digo yo, ¿no? Apenas nos tocan donde nos duele, nos encendemos y queremos atacar. ¿Qué dijo el Señor Jesús en Mateo 11:29? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma. La otra vestimenta que tenemos que ponernos, y como dijo el hermano César, me identifico con él, también me falta mucho, es la paciencia. A veces mi esposa, cuando se demora para salir, ya. Entonces, pero tenemos que tener paciencia. ¿Sí? La idea detrás de esta palabra es sobre algo que demora bastante en quemarse, que arde por mucho tiempo. No ser impacientes, temperamentales, ni llenos de sentimientos hacia las debilidades de otras personas. Hace que nos abstengamos y estemos dispuestos a soportar las ofensas, a no buscar venganza. De verdad es triste cuando nos cuesta tomar la actitud de un verdadero cristiano. Por eso el apóstol Pablo dice, no paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No se venguen vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y miren lo que dice. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Por eso, la siguiente vestimenta que menciona el apóstol Pablo en Colosenses 3:13 dice,
soportándose unos a otros, soportándose unos a otros. Yo pensé que en el mundo nada más había personas difíciles de soportar. No, aquí en la iglesia también las sabemos. Pero el Señor nos manda que lo soportemos. Lo cual, por supuesto, no quiere decir que tengamos que convertirnos en felpudos de alguien. Como dice mi esposa, Dios me ha mandado a que sea sumisa, no sumensa. Es saber soportar y sostener a los que son más débiles que nosotros. Ayudarles en sus faltas. Por supuesto que no es fácil. Ahora se habla de las personas tóxicas, ¿no? No es fácil convivir con una persona, con un cristiano que es tóxico, que de verdad que yo dudo. No debería haber cristianos tóxicos, hermano. Pues ya, bueno, vamos a ver, ya, que está trabajando con su carácter este hermano, pero la palabra de Dios nos manda que debemos soportarles. Otra cosa que está faltando, como decíamos mucho en nuestros hogares, es el perdón. Dice, perdónense unos a otros. Tienen que ponerse la vestimenta del perdón, perdonándose unos a otros. Cuando tengamos algo contra alguien, debemos ir a esa persona y buscar solucionar el problema. Pero como decía, tenemos que ser conscientes de que siempre va a haber personas con quienes no podremos solucionar los problemas y llevarnos bien. La idea aquí es que necesitamos considerar que Cristo nos ha perdonado tanto a nosotros que no nos hará daño perdonar a alguien que nos ha dado un simple pisotón. Tenemos que perdonar a otros de la misma manera en que Cristo nos ha perdonado. ¿Difícil? Sí. ¿Maravilloso? Sí. ¿No se imaginan el tremendo poder que tiene esta palabrita, perdón? Cuando tú te acercas a alguien que estás enemistado y le dices, perdóname, hermana, sin explicar, sin dar explicaciones, que mira que yo lo hice, no, perdóname, hermana, te he fallado. Y simplemente ese simple hecho cambia todo. El enemigo no quiere que nos vistamos con el perdón porque sabe que es algo mágico en los hogares que trae mucha bendición, mucha paz. Él quiere que sigamos enemistados. Divide y vencerás. Él quiere que los hogares estén destruidos, los esposos peleados con los hijos, con los abuelos. Porque es la manera de destruir el hogar. Pero Dios nos dice aquí, perdónense. Y no de cualquier manera, sino de la manera como Cristo les ha perdonado. Entonces, no hay nada que no podamos perdonar. Nada. Porque como les digo, ¿no? Cuando yo me examino y veo todo lo que Cristo ha perdonado a este cochino pecador, yo le digo, Señor, no merecía tu perdón. Lo único que merecía yo era irme derechito al infierno, a pagar por mis pecados. Pero en tu gracia, en tu misericordia, me has salvado y me has perdonado todas esas maldades. ¿Quién soy yo para no perdonar a mi hermano? Entonces no hay nada que no se pueda perdonar. Hay cosas que son difíciles, sí. Una infidelidad es difícil de perdonar, sí. Pero alguien me dijo, Antonio, si no estás dispuesto a perdonar todo a tu esposa, aún si ella te fuera infiel, no te cases. Hoy día compruebo que es así. No porque yo lo diga, sino porque la palabra de Dios lo dice. Porque dice, si ustedes no perdonan a sus hermanos, ¿cómo Dios les va a perdonar a ustedes? No tiene sentido. Y por último, la última vestimenta que el apóstol Pablo menciona en el versículo 14, dice, sobre todas estas cosas, vístanse de amor. Como amados que somos de Dios, también tenemos que amar a los demás. Por eso dice el apóstol Pablo que es el vínculo perfecto, en el sentido que conecta las demás virtudes. No podemos expresar un verdadero afecto entrañable, bondad, humildad, amabilidad y paciencia sin amor. ¿Cuánta falta hace el amor hoy en día dentro de los hogares? Eso es lo que está destruyendo a las familias, la falta de amor. ¿Y qué es amor? Es estar dispuesto a sacrificarse por el bien del otro, a mostrar pequeños detalles. Cuando yo en la noche le digo a mi esposita, no te preocupes, tú ve ahí, yo saco la basura, y el simple hecho de ayudar, de colaborar con ella, le estoy dando muestras de mi cariño, de mi amor. No solamente son palabras, son acciones.
Cuando yo me levanto temprano antes que ella y cojo la escoba y paso y avanzo un poco con el almuerzo, estoy mostrándole que la amo. Pero el ejemplo más grande, más sublime de amor es el de nuestro Señor Jesucristo, de que estuvo dispuesto a ir a la cruz por nosotros. Ese es un amor. Y el apóstol Pablo, no hay tiempo, pero en Efesios dice eso. Ustedes, esposos, deben amar a sus esposas y entregarse a ellas, así como Cristo se sacrificó, ¿no?, por la iglesia. O sea, ese es el ejemplo supremo que tenemos. Ahora, gracias, David. ¿Qué se consigue, hermanos? Ya estoy bien vestidito, ya sé cuáles son las cosas que tengo que escoger en mi closet para ponerme todos los días. ¿Y qué consigo con esto, hermano Antonio? Mucho. Miren las bendiciones. Versículo 15. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Cuando una persona decide vestirse como un verdadero cristiano, con estas vestiduras espirituales que el Señor ha preparado para nosotros, lo que va a venir inmediatamente a nuestra vida, a nuestros hogares, es paz. Esa paz que el mundo tanto se afana por conseguirla y no puede, no sabe dónde conseguirla. Entonces, esa paz trae cuando todos los miembros de la familia decidimos ponernos estas vestiduras que Cristo ha preparado para nosotros. ¿Qué más produce en nuestro corazón? Gratitud, porque dice, sed agradecidos, ¿sí? Entonces, los creyentes tenemos que mostrar agradecimiento a nuestro Señor y a nuestros seres queridos. Nuestras acciones de gracias, o sea, cuando uno está bien vestido, no sé si les ha pasado, pero cuando uno se baña y se viste bien, está contento, ¿no? A diferencia de cuando uno está cochino o mal vestido, ¿no? Entonces, ¿eso qué produce? Que yo esté contento, de gozo, y empiezo a alabar al Señor, a cantar, como decía mi hermano César, ¿no? Salmos, signos, o sea, todos los coros que no sabemos, ¿no? Esa alegría produce la vestimenta que yo llevo puesta. Pero no solamente eso, hermanos, sino que hay algo muy importante. Dice el versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Es muy triste que la Biblia, en muchos hogares que se llaman cristianos, es un libro extraño, como lo es para tanta gente del mundo hoy en día. Muchas veces abrimos la Biblia solo para nosotros, pero no la compartimos. Así como compartimos las noticias y que se murió Fujimori, mira, que tanta gente, debemos compartir lo que el Señor nos habla también por medio de su palabra cada día. Por eso que la palabra habite quiere decir que se sienta como en su casa, que sea ella la que direccione nuestro hogar. Pero para ello necesitamos estar familiarizados con la palabra de Dios. Y esto es lo que hace falta en muchos hogares. Dejar que la palabra de Cristo more en abundancia, no dice de cualquier manera, en abundancia en ustedes. Hoy lo que abunda en nuestro corazón, en nuestra mente, es el TikTok, el Facebook, Instagram, no sé qué, los videos, ¿no? Entonces, si queremos conocer más a Cristo, debemos estar bien familiarizados con la palabra de Dios. Debemos estudiarla diariamente, porque es allí donde se nos habla acerca de Dios y podemos conocer más plenamente a Cristo. Cuando hagamos esto en la familia, hermanos, vamos a experimentar la maravillosa influencia que ejerce la palabra de Dios en la vida de cada uno de sus miembros. Vamos a evitar caer en los engaños, en las seducciones del mundo. Como ahí hay un cartel por ahí, dice, atesora la palabra de Dios. Sí, yo cada vez me sorprendo más de las maravillas que tiene la palabra de Dios. De verdad, son principios, son consejos tan sabios para nosotros. ¿Y cuánto tiempo han estado ahí, ¿no?, olvidados? Por eso Pablo termina el versículo 17 diciendo, todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Pablo termina dándonos una excelente norma para la conducta cristiana y un hermoso principio para nuestra vida. Hagan todo en el nombre del Señor. Cualquier cosa que hagamos, en el lugar donde nos encontremos, si podemos decir, estoy haciendo esto en el nombre del Señor, entonces será una buena norma y un buen criterio para guiar nuestras vidas.
Hace poco escuché el testimonio de alguien que dijo, el silencio salvó mi matrimonio. Dije, ¿en silencio salvó su matrimonio? ¿Cómo? Él aprendió a callarse cuando debía callarse. A veces cuando estaban en una confrontación, lejos él de sacar palabras ofensivas y agresivas a su esposa, se callaba. Y lo que empezó a hacer es escuchar, a prestarle atención a lo que ella quería decir. Entonces si yo estoy en un momento, esto que voy a decir, ¿es en el nombre del Señor? No, es en el nombre de Satanás, me callo. No lo digo. A veces queremos ganar, ¿no?, una batalla y usamos, pero te acuerdas, y comenzamos, y sacamos a la mamá, a la tía, y se arma todo un conflicto, una batalla campal en el hogar. No, si no es para el Señor, no es. Estoy pensando celebrar un cumpleaños de mi hijo, de mi hija, y pienso gastar tanta dinero. ¿Es para el Señor? No, no lo hacemos. Preguntando siempre, ¿lo que vamos a hacer es para el Señor como familia? No, lo desechamos. Si es para el Señor, seguimos adelante. Entonces nosotros que ya hemos nacido de nuevo y estamos unidos a Cristo, debemos entender, hermanos, que nuestras propias fuerzas no vamos a poder hacer frente a todos los embastes de la sociedad, a todos los ataques de la sociedad. Por eso tenemos la ayuda del Espíritu Santo. No estamos solos en esta lucha. ¿Ser cristiano es fácil? No, es para valientes, cuesta. Pero el Espíritu Santo va a guiarnos para que podamos vestirnos cada día como verdaderos hijos de Dios. Dios quiere que cada uno de nuestros hogares sean verdaderos luminares en medio de esta sociedad caótica en la que nos ha tocado vivir. Que podamos dejar bien en alto el nombre de nuestro Señor. Que podamos dejar, hermanos, el nombre, cuando diga, este es un hogar cristiano, wow, de verdad. A mí me gustaría, que mi vecino diga, a mí me gustaría que mi familia sea como la familia de ese hermano. Pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a aceptar este glorioso llamado de parte de nuestro Dios y a vestirnos siempre con las vestiduras que Él ha provisto para cada uno de sus hijos? Como alguien bien ha dicho, no basta con decir yo soy cristiano. No basta con decir yo soy cristiano, sino poder decir no solo lo soy, sino también lo parezco. ¿Se imaginan, hermanos, qué diferentes serían nuestras vidas si hoy cada uno de los que estamos aquí nos decidimos a despojarnos, a desecharnos de todas esas vestiduras cochinas, apestosas de nuestra vieja vida y decidimos vestirnos, ponernos las vestiduras de Cristo? ¿Se imaginan cómo serían nuestras vidas? ¿Se imaginan cómo serían nuestros hogares? ¿Se imaginarían el impacto que tendríamos en la sociedad? Sería maravilloso, hermanos, de verdad. Sí se puede. De verdad que sí se puede. Entonces hemos visto que Dios nos ha dado la forma, cómo hacer frente a las influencias tan negativas de nuestra sociedad. En primer lugar, aprendiendo a desechar todas aquellas cosas negativas que no son propias de un hijo de Dios. Y a vestirnos, aprender a vestirnos con las vestiduras propias de un verdadero hijo de Dios. Vamos a orar. Amado Dios, perdónanos, Señor, si muchas veces hemos sido piedra de tropiezo para tanta gente. Perdónanos si muchas veces, cuando la gente ha visto la vida de los cristianos, ha señalado tantas cosas negativas en nosotros que han sido un impedimento para que ellos vengan a ti. Perdónanos si muchas veces nos hemos deleitado en el pecado, Señor, en tantas cosas negativas que sabemos que son destructivas para la vida de la familia, de la persona. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a seguir tus pisadas, a seguir tu ejemplo, a vestirnos cada día de aquellas cosas, de esas prendas maravillosas que tú has confeccionado para cada uno de tus hijos, Señor.
Nos va a costar, pero va a ser de mucha bendición, no solamente para nuestra vida, para nuestra iglesia, sino también para nuestros hogares. Yo dejo la vida de cada uno de mis hermanos que estamos aquí, confiando de que tu palabra no va a volver vacía, Señor, sino que va a ser el efecto que tú has propuesto para este día, Señor, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermanos, por su atención.